Pero en ese momento, alguien le pregunta a la protagonista que qué hay de las cosas, y ésta dice que las consiguió, y aquí vemos al pequeño demonio, mientras la protagonista le dice que bien, y debe probarlos porque son macarrones. El pequeño le dice a la protagonista que buen trabajo, pero ella le pregunta a él que cuánto él pagará por ese favor, pero el pequeño pregunta si de verdad será así, y este suspira, porque es infantil, de verdad. Pero la protagonista llama a Kirian, y le pregunta si no puede actuar como un adulto y darle algo. Kirian está en silencio, pero este le dice que solo porque es mayor le dará 2, y la protagonista le da las gracias, mientras menciona que esos encuentros se llevan a cabo a menudo en la biblioteca oculto entre libros, y era un peligroso tráfico de galletas, y siempre era la hora del té. Aquí pasamos a otro lado donde vemos esta pequeña reunión, y aquí la duquesa llama a la reina, porque ella nunca ha probado los macarrones. Esta le pregunta si no es cierto, porque ese es un nuevo postre de la capital y son muy dulces. Esta le pregunta si el dulce le gusta, porque a Kirian no le gustan los dulces, así que pensaba que cuando tuviera una hija compraría muchas cosas como esas. Y esta le pide que lo pruebe, y la protagonista menciona que ni los duques ni Kirian disfrutaban de los postres, así que ella era la única que disfrutaba realmente los postres a la hora del té, y cree que lo pudieron notar, y esta daba las gracias, porque lo disfrutará mucho. Ella comía las galletas, pensando que al tomar y romper su cubierta crujiente dentro de su boca, había una explosión de mermelada, y era muy dulce, y aquí la duquesa llamó a Kirian, y le preguntó si quería probarlos, porque a pesar de saber que no le gustan mucho los dulces, pone un pero, porque realmente es delicioso y debe intentar probarlos. Pero el pequeño dice que no, y él en realidad quiere probarlos. Ante esto la duquesa exclama adiós, y pregunta si de verdad, porque eso es inesperado, y creyó que él no quería comer algo dulce. Kyoen dice que no quiere comerlos, y este se ve algo raro, y también dice que los dulces son solo para niños. Y bueno, aquí vemos la expresión de la protagonista, que piensa que es realmente quiere comerlos. Pero la duquesa se ríe, y dice que está bien, y le pide a la protagonista que los coma a todos, cosa que sorprende a Kirian, y la protagonista dice que entonces lo hará y da las gracias mientras se ve feliz. Aquí ella continúa comiendo, pero el pequeño demonio se ve enojado, y la protagonista dice que eso, porque ella no cree poderlo comer todos de una vez. La duquesa se sorprende, y pregunta si de verdad, porque entonces puede tomar la caja y comerlos uno a uno cuando quiera, y la protagonista dice que sí, lo hará. Y esta menciona que desde entonces han pasado algunos tratos como esos, y la opinión de Kirian sobre ella ha mejorado. Aquí vemos al pequeño comiendo muy feliz, mientras la protagonista le dice que si come todo ese dulce se puede morder, pero Kirian dice que eso no son dulces, porque él no come dulces, y ya no es un niño. Pero la protagonista le pregunta que qué tiene de malo comer dulces, porque a ella le gustan muchos. Pero Kirian le dice que por eso, ella es una niña, porque los adultos mayores ya no comen dulces, y la protagonista pregunta si así como el duque y la duquesa, y Kirian dice que sí, él es un adulto como sus padres, y la protagonista dice que vaya, y es increíble que se convierte a un adulto desde los 4 años. Pero en ese instante Kirian le pide a la protagonista que ahora los tome, y que se asegure de que nadie lo descubra. La protagonista dice que de acuerdo, y mientras Kirian se marcha dice que eso es, y este llama a su hermana, la protagonista dice que sí, y el pequeño demonio le pregunta si ya tiene muchas ganas de un caramelo. La protagonista le guiña un ojo y dice que eso es, y por supuesto que sí, pero no podría informarle a la duquesa sobre eso, porque tiene muchas ganas de comer un chocolate y muchos caramelos. Pero Kirian dice que bueno, y es cierto, porque su hermana todavía es una niña, así que puede pedirlos. La protagonista dice que sí, porque tienes razón, ella es una niña, así que pedirá muchos. Pero Kirian le dice a su hermana que eso sería un desastre, y la protagonista se ríe y da las gracias, porque puedes llamarle si deseas algo más. Y ante esto, la protagonista menciona que ni más ni menos, y sería bueno poder mantener la relación así, pensando que es muy difícil sobrevivir. Pero en ese momento pasamos a otro lado donde alguien dice hey, porque escuchó que es una plebeya, y pregunta si es cierto, alguien se sorprende, y pregunta si ella, y bueno, esta otra mocosa dice que sí, se refiere a ella. La protagonista se queda viéndole,
y piensa que esa niña sinvergüenza se pregunta si es la hija de la familia Champer, un vizconde colateral, porque dicen que los niños de hoy en día dan miedo, pero a medida que Kiriam se enamora, muestra su verdadero rostro, y si solo ha ido a molestarse quedará callada, y entonces se irá. Pero está pequeña, le dice a la protagonista que si intenta ser como ella no podrá lograrlo, porque tendrá problemas en los círculos de la sociedad. La protagonista pregunta que cómo que sociedad, porque no piensa presentarse, y esta tapa su oído, pero la otra pequeña empieza a reír, y dice que por supuesto, porque está impaciente por hacer su debut en la sociedad. La protagonista dice que claro, y le pide que se esfuerce, preguntándose que qué son los círculos sociales, mencionando que su único objetivo es ser independiente antes de que Kiriam sea mayor de edad, porque Kiriam posee una terrible personalidad en la novela original. A medida que él se enamora de la protagonista femenina, comienza un plan para usurpar el título de su padre, y después de la traición decidieron expulsar a los duques, y después de la expulsión de ambos duques, la ejecución de su hija adoptiva fue sencilla. Y esta menciona que la gente no lo sabe, pero piensa que ahora mismo está tranquila, porque su prioridad es ganarse el cariño de Kiriam, pero también está recaudando fondos para independizarse poco a poco. Y esta piensa que se asegurará de salir de ahí cuando cumpla la mayoría de edad, pero la pequeñita que hablaba con la protagonista le grita, y le pregunta si ella le está ignorando, pero bueno, la protagonista sigue en sus pensamientos, porque solo son palabras, y no le hace daño ahora mismo. Pero en ese momento vemos que llega Kirian, y la protagonista le dice que está ahí, pero la otra pequeña tonta sale corriendo gritando el nombre de Kirian, y ésta le pregunta que dónde estaba, porque se esforzó buscándole. Y vemos que ellos continúan hablando, mientras la protagonista observa y ésta se aterra un poco, y esto mientras vemos el rostro de Kirian, quien está sumamente enojado. Pero este sonríe, y dice que por supuesto, y le pide a Olivia que vayan, y esta misma le dice a la protagonista que no vaya con ellos, porque no van a jugar con ella, y Kirian le pide a su hermana que le espere un poco, porque él pronto regresará, y esto mientras se ríe malévolamente, mencionando la protagonista que ver la sonrisa de Kirian era como ver una pintura. Pero al ver las dos espadas desaparecer, un inexplicable sentimiento de ansiedad comenzó a florecer en sus adentros, y es como si la causa de su ansiedad hubiera sido satisfecha, porque Kirian fue el único en regresar. Y aquí vemos que alguien grita que no sabe dónde está Olivia, y esta mujer le pide a la protagonista que se apresure a hablar, porque ella es la mayor y le pregunta que qué se supone que ha estado haciendo todo ese tiempo, y le pide que le conteste ahora mismo. Y bueno, la reprimenda para la protagonista continúa, mientras le siguen gritando y piden que le contesten. Ante esto la protagonista está sin palabras, pero aquí vemos que Kiriam da un paso adelante, este pone sus ojitos angelicales, y pone un pero, diciendo que no fue culpa de su hermana, y fue culpa de Olivia, porque ella dijo que no jugaría con plebeyos. Ante esto vemos a la vizcondesa con la boca abierta, y esta dice que no, pero dice que entonces, pregunta que dónde está Olivia, y Kiriam se sorprende, porque dijo que iría al baño, pero él no lo sabe. Ante esto se crea un silencio inquietante, y el duque dice que sería bueno comenzar la búsqueda, y la vizcondesa está en silencio algo preocupada, y todos le siguen gritando a Olivia, y el duque pide que envíen hombres fuera y dentro de la mansión, que busquen en todos lados, y estos caballeros le dicen que sí a su excelencia. Aquí pasamos a otro lado, donde el pequeño Kirian suspira, y dice que será todo, y tomará un tiempo ir a cenar. Pero vemos que la protagonista está en silencio, y ésta le dice que él, y llama a Kirian, y le pregunta si él realmente no sabe dónde fue Olivia. Kirian dice que de verdad no lo sabe, pero la protagonista se sorprende, y ésta se pregunta si de verdad, porque por un momento quiso confiar en las palabras de Kirian, porque de él no lucía como el Kirian malvado de la novela, y por el contrario el Kirian que ella empezó a observar era silencioso, y le escuchaba muy bien, e incluso en sus entrenamientos podía ver su sinceridad y su gran esfuerzo, siempre intentando actuar como un adulto, pero nunca trató mal a los sirvientes. Pero si la personalidad de la novela original es real, si es así, en el peor de los casos, esta piensa en Olivia mientras se ve preocupada, pero la protagonista le dice a Kiriam que le había dicho que Olivia fue al baño, y quizás, esta le pregunta si él sabe a dónde fue. El pequeño demonio se sorprende, y este mismo llama a su hermana,
porque Olivia no le agrada, y entonces le pregunta que por qué sigue actuando como si le preocupara. Esto sorprende a la protagonista, que se pregunta que qué dice, y esta dice que no, y debe haber un malentendido, porque a ella le agrada Olivia. Esto sorprende a Kirian, y la protagonista dice que entonces, le pregunta si de verdad él no sabe a dónde fue Olivia. Ella se ve preocupada y empieza a temblar, y piensa que no puede seguir siendo la espectadora de sus homicidios, y empieza a llorar y dice que sí le gustaría ayudar a encontrarla, y le pregunta si podría ayudar. Kirian dice que está en el baño del 5.º piso, y la protagonista pregunta que cómo que el 5.º piso, que como que el baño del 5.º piso, y la protagonista piensa que es una habitación del mayordomo, y la habitación de la sirvienta, en la habitación de invitados que no se usa, y esta dice que el baño de esa habitación no servía. Pero Kirian hace saber que le dijo que podría usar el baño la habitación del mayordomo. Sin embargo, no hay forma de que Oliva vaya al baño que usan los plebeyos, y Kirian dice que sí, es cierto, y se pone muy tierno y lindo como un ángel, porque así que quiere ser claro, porque es mejor ir al baño de la habitación de invitados. Ante esto vamos a la protagonista rogando, pero a Dios, para que el pequeño no la haya matado. Y esta suspira mencionando que lo sabía, porque dicen que los ángeles caídos son peores que los demonios. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien le pregunta a Olivia si le escucha. La protagonista se ve algo afligida, y esta suspira pensando que la mansión es demasiado grande, esto mientras Kirian le sigue, y llama a su hermana y le pregunta que por qué mejor no dejan eso, porque le dará unos dulces deliciosos. Pero la protagonista se pregunta que dónde aprendió a decir esas cosas, y esta dice que no, porque ella realmente quiere encontrar a Olivia, y Kirian pregunta que por qué, y la protagonista dice que solo está preocupada. Pero Kirian le pregunta si Olivia es tan importante, esto mientras la protagonista piensa que es ahí, y ella se sorprende, y no responde mientras que Kirian se queda en silencio. Pero la protagonista abre una puerta, y le grita a Olivia, y aquí podemos ver este pelo morado, bueno eso, y a Olivia quien está llorando, y es su pelo. La protagonista llama a Olivia, pero esta le pide a la protagonista que le ayude, esto quizás porque su pelo está raro. La protagonista le pide que espere y que no se mueva, y esta misma dice que el hechizo no se detendrá y tendrán que cortarlo con una tijera. Olivia, pero esta grita que no, y nunca lo cortará, pero la protagonista le pide que espere un momento, porque buscará algo para cortarlo. Esta misma ve un abrecartas, pero en este momento vamos a la protagonista sorprendida, y esta misma le grita a Olivia, quien está en el suelo, y en las manos de alguien hay unos cabellos. Aquí vemos a Olivia, quien se parece a Sakura cuando cortó su cabello en la Cuarta Guerra Ninja, y ni aún así sirvió para la batalla, pero Olivia dice que su cabello, mientras Kirian lo tiene todo en sus manos, y la protagonista se ve sumamente preocupada, mencionando que es una locura. Esto mientras ve al pequeño con los cabellos aún en sus manos, sí, los tiene en las manos, y se gira con una risa, mientras suspira, porque Olivia es la persona favorita de su hermana, y él le salvará entonces. Y bueno, terminamos aquí esta parte, espero que les haya gustado el video, ya que estoy planeando subir otra parte mañana, y continuar así, y sucesivamente con esta y otras historias que tenemos. Nada, gracias por todo y hasta una próxima parte. Espero que comenten, y recordar que los videos están siempre primero para los miembros del canal, estamos creando muchas partes, esforzándonos sobre esforzándonos, para que los miembros puedan disfrutar de sus beneficios, antes que todo el público en general.